¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este miércoles 24 de febrero de 2021. Estamos a pocas horas para poder dar cumplimiento, como lo establece el Código Electoral, el silencio electoral, el cual va de alguna manera a bajar ese botón de toda la campaña proselitista que han iniciado o que iniciaron precisamente los 10 partidos en contienda en este proceso electoral que nos va a llevar a elegir el próximo domingo, precisamente a alcaldes, gobiernos municipales, diputados y diputados al Parlamento Centroamericano. Estamos hablando precisamente de un proceso que ha tenido varias aristas. Hemos logrado capitalizar a través de una serie de programas que hemos logrado establecer y de la cual Grupo Megavisión se siente orgulloso precisamente de haber impulsado toda esta serie de programas en las cuales nos ha permitido conocer los perfiles de los protagonistas, conocer el nivel precisamente de conocimiento que tienen sobre la realidad nacional y sobre todo también conocer las propuestas que tienen para los salvadoreños. Y de allí que parte y surge precisamente el objetivo comunicacional de este programa, el cual busca que usted tenga su propia evaluación, haga sus propios números y de por sí vaya a dar ese voto tan importante que merece el país tenerlo el próximo domingo por el candidato o el partido de su preferencia. Así es que desde ya nos sentimos muy complacidos y estamos ya listos, preparados, precisamente para poder darle cobertura a todo ese magno evento desde el día sábado, que vamos a tener una antesala que nos va a permitir precisamente conocer los preparativos de cara a lo que serán los comicios del día domingo. Así es que desde ya, bienvenidos, vamos a invitarlo, que pase ya también a nuestros invitados para que podamos tener la presentación de cada uno de ellos. Así es que desde ya quiero darle la más cordial bienvenida a don Mario Tenorio, candidato a diputado a la reelección por el Departamento de La Paz por el Partido Gana. Gracias por acompañarnos, Mario. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Aprovecho esta oportunidad para enviar un fraternal saludo a toda la teleaudiencia de los protagonistas y particularmente también un saludo muy especial a los habitantes del Departamento de La Paz. Quiero aprovechar también en este marco de la presentación de cada uno de ustedes, expresar nuestro más sentido pésame al director de protocolo de la Asamblea Legislativa, un gran amigo, un destacado embajador de carrera, ¿verdad? Profesional en el área de las política exterior, como es el caso de Eduardo Calix, de la cual conocimos el fallecimiento por causa natural precisamente este día. Vaya para también la Asamblea Legislativa y para su familia nuestro más sentido pésame por la muerte de Eduardo Calix. René Portillo Cuadra, también candidato a la reelección por el Partido Arena. Gracias por acompañarnos también, René. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias al Grupo Megavisión por esta invitación. Desde luego a todo el equipo que hace posible esta transmisión y un abrazo fraterno a la familia salvadoreña. Me uno al pesar de la familia de Eduardo Calix, un profesional, un gran hombre, un gran ser humano, ante todo una persona que le dio mucho a El Salvador. Es un gusto compartir con los colegas diputados. Así es, yo sé que ha sido bastante ajetreado este día y sobre todo también por el cumplimiento de las actividades proselitistas que culminan en las próximas horas. Mario Ponce, candidato a diputado a la reelección por Cucatlán y actualmente presidente de la Asamblea Legislativa por el Partido de Concertación Nacional. Bienvenido, Mario, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo muy especial a mis compañeros diputados y por supuesto en este programa de los protagonistas en rumbo al voto 2021. De hecho, vengo corriendo, he venido un poquito tarde, 5 minutos retrasados porque acabo de cerrar campaña en Cojutepeque con caravana y con mitin. Así es, muchísimas gracias. También nos acompaña Gustavo Acosta, candidato a diputado por San Salvador por el partido FMLN. Gracias por acompañarnos. No, gracias, Ernesto. El agradecido soy yo contigo y con todo el equipo del Grupo Megavisión. Un saludo, Marios y el doctor René Portillo Cuadra, pero principalmente a usted, que nos permite llegar a la intimidad de su hogar y esperamos que después de escuchar nuestro planteamiento se anime y vaya a votar este próximo domingo. Bueno, por ser ustedes, como decimos a buen salvadoreño, de la vieja guardia, ¿verdad?, de los políticos, yo creo que está de más darle las reglas del juego, de los debates, de los cuales ya he estado acostumbrado a tenerlos partiendo en diferentes programas,
Lo importante es que este día, con la presencia de ustedes, y que sé que muchos pudiesen haber tenido también esa oportunidad, pero lo importante es que aprovechemos al máximo estas últimas horas para poder hacer una evaluación sobre el acto a culminar, que es la campaña electoral, y sobre todo también las expectativas que tenemos de cara a lo que podría ser el próximo domingo, y por supuesto también viendo el reto que como país tenemos ahora en materia circunstancial, partiendo de que la necesidad de que el país exista precisamente armonía, concertación, que es uno de los elementos que yo recojo, entre otros, que vamos a aprovechar a hablarlos en el marco de lo que sería este programa, este día. Don Mario, su evaluación del cierre de campaña. Bueno, este día concluyen todas las actividades proselitistas que se estaban desarrollando, que se han venido desarrollando a lo largo de esta campaña, tanto para diputados como para alcaldes. Una campaña en alguna medida un poco atípica, influenciada por la pandemia, definitivamente. Esa situación creo que probablemente haya limitado a algunos colegas o específicamente a algunos institutos políticos a ser un poco más cautelosos, por sobre todo en el trabajo territorial, probablemente. Marcada, insisto, pues, por esta situación en donde hubo bastantes limitantes, ha habido bastantes limitantes en el accionar de los protagonistas, precisamente tal cual el nombre de este programa, involucrados en la actividad política. Aparte de eso, una campaña que ahora concluye con un hecho lamentable, el sucedido el 31 de enero, que fue el que puso la nota luctuosa dentro del desarrollo de esta fiesta cívica, marcada también por el surgimiento de un nuevo partido, que según se analicen las encuestas, podría tener la mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa, y también marcada por la participación de rostros jóvenes. Se ha visto esa situación. Si podemos sacar algunas conclusiones positivas de esta campaña, es que se ha visto un repunte de participación por parte de jóvenes en todos los institutos políticos, involucrándose mucho más en la actividad política, y eso deja un legado muy importante para el fortalecimiento democrático del país. Ok, bien lo decía don Mario, Gustavo, atípica, pero también opacada por algunos conatos de violencia, como lamentablemente la muerte de militantes del FMLN, que de alguna manera sale a relucir precisamente como un comentario que plasma en uno de sus, comunicados este día, el doctor Fabio Castillo, donde lamenta incluso que en algún momento se haya de alguna manera obstaculizado, o mejor dicho, que el gobierno haya metido precisamente manos en este tema. O sea, es uno de los acentos más trágicos de esta campaña, pero que no es marginal. O sea, es producto de algo que inició el 9 de febrero con la toma violenta de la Asamblea Legislativa por parte del ciudadano presidente junto con la Fuerza Armada, y ese discurso de odio que se ha instalado en toda esta campaña política. O sea, el crimen de nuestros compañeros no se puede llamar de otra manera más que un crimen de odio político, porque fue un militante de Nuevas Ideas, miembro de la Policía Nacional Civil, asignado a la seguridad del ministro de Salud, quien en un crimen de odio va y asesina a 2 miembros del FMLN por el simple hecho de ser miembros del FMLN. Eso es un hecho que ha marcado esta campaña y ha marcado la historia de nuestro país y ha encendido las alarmas de las organizaciones políticas, sociales de nuestro país y del resto del mundo. Pero también quería hacer otra acotación de otra de las características sui generis de esta campaña, además de lo que decía el diputado Tenorio de la pandemia, ha sido que ha habido un candidato que no es candidato. El presidente de la República se convirtió en el gran candidato de esta campaña, con un partido que no es el de él. El presidente de la República está afiliado a Gana, pero está llamando a votar por la N de Nayib, y han escondido a los candidatos
de Nuevas Ideas, bajo la figura del presidente, bajo el prestigio del presidente, y el presidente ha violentado la ley. Y por consiguiente la han violentado sus ministros. El uso de los recursos públicos para hacer campaña política, el inaugurar obras fuera del tiempo electoral, el no transferirle el FODES a los municipios durante 10 meses para cortarle los brazos y las piernas a los gobiernos municipales para que no hagan obras y que puedan tener oportunidad los candidatos del oficialismo, el no entregar la deuda política a los partidos, el adelanto de la deuda. Todo eso han sido cuestiones totalmente fuera de la ley que han marcado esta campaña. Porque es increíble ver el papel que ha asumido el señor presidente de la República violentando flagrantemente la ley, sus ministros, sus ministras. Bueno, el día de ayer en la noche, camiones del Ministerio de Obras Públicas instalando la tarima para el cierre del oficialismo en el centro de San Salvador, a la luz del día, enfrente de todo el mundo, utilizando los paquetes de alimentos que eran para atender la pandemia, para promover candidatos. O sea, lo que ha sucedido es increíble, es impresentable, inaugurando obras fuera de tiempo, agenciándoselas y no reconociendo que son obras que se iniciaron en periodos anteriores. Entonces, yo creo que ese es un tema que también es importante acentuar porque son las cuestiones distintas que han pasado en otras campañas políticas. Un nuevo partido, por René, que no está en letra muerta, y digo no está en letra muerta, este nuevo partido, porque es un partido que ha venido de alguna manera a poner en remojo de los partidos tradicionales a los cuales ustedes representan. Es nuevo y lleva una preferencia bastante adelantada según las encuestas electorales. Bueno, no sé si ha venido a poner las barbas en remojo o las barbas de ellos les ha crecido tanto que ha sido tan notorio ante el pueblo salvadoreño, porque quienes han propiciado justamente el estado de cosas en el país es ese partido. ¿No les preocupa los números, digamos, aventajados que tiene Nuevas Ideas frente a lo que reflejan? Termino de contarte lo de la barba. Este partido político al cual tú te refieres, el partido de gobierno, ha instalado la peor crisis institucional vivida en El Salvador desde la época militar. La característica principal de este cierre de campaña ha sido justamente un partido político y un presidente que no ha respetado la ley, que no ha respetado el Estado de Derecho, que no ha respetado las resoluciones judiciales y en donde se entroniza, como cualquier dictadura, una imposición hacia el Estado de Derecho. Hemos visto con tristeza cómo nunca, ni siquiera en la época de los militares, el Consejo Central de Elecciones fue tomado y los magistrados o concejales fueron retenidos. En este gobierno y en ese partido que tú mencionas, sí se ha hecho. Hemos visto con tristeza cómo se ha utilizado la policía y la Fuerza Armada no para fines institucionales de país, sino para ayudarle a ese partido político al cual tú te refieres. Hemos visto con tristeza cómo en este año y medio la pobreza, que había bajado a un 36%, ahora la pobreza extrema lleva 42%. Eso significa que 4 de cada 10 salvadoreños están en estado de pobreza. Esto tiene que ver además con un presidente de la República que no solo se convierte en candidato, sino que manipula el aparato del Estado. Por ejemplo, en la ley de partidos políticos dice que todos los partidos políticos tienen derecho a acceder de manera gratuita a los medios de comunicación del Estado. Esa ley no se ha cumplido. Cuando el Tribunal Supremo Electoral ordena al presidente bajar spots que van en contra de la moral, de la ética, del decoro, pero sobre todo de la transparencia en la campaña política, se mantienen. Hemos visto con tristeza, y lo digo por primera vez, hemos visto con tristeza cómo desde Casa Presidencial se les ordena a los medios de comunicación, sobre todo a la radio y televisión, que entrevisten determinados días solo a funcionarios de gobierno y les mandan las preguntas desde Casa Presidencial.
y aún más grave. ¿Te refieres a medios Claro, estatales? por Medios supuesto que estatales. sí, claro. Y algunos medios privados que saben que les mandan las preguntas, pero que no lo hacen público porque tienen miedo que les quiten la frecuencia. Es decir, hemos visto cómo se ha ocupado, o la pauta, que es pagada con dinero del pueblo. Público. Entonces, hemos visto un grave deterioro de la institucionalidad democrática y esto al final el ciudadano se puede hacer una pregunta: ¿y en qué me afecta a mí? Pues se afecta justamente en el ciudadano, porque ninguna empresa viene a crear empleos a un país donde desde casa presidencial es el primero que irrespeta la ley. Mario, a ver, ¿cuál es la evaluación que haces de lo que ha pasado a lo largo de esta campaña, a lo largo de este periodo que está por concluir, digamos, en términos de someter la consideración de votación a una nueva Asamblea Legislativa? Y, por supuesto, las expectativas que hay con relación a este elemento que introdujo don Mario, que tiene que ver precisamente con la participación de un nuevo actor joven, de rostros jóvenes, como él lo decía, en el marco de esta campaña, ¿no? Yo creo que los compañeros diputados han hecho la descripción correcta del comportamiento de este gobierno y en una campaña totalmente atípica, en la que los candidatos del partido oficial, por primera vez, si alguien vota por ellos, va a votar por los diputados mudos y por los alcaldes mudos, porque obviamente no piensan, no pueden hablar. Por primera vez, un presidente se toma la atribución de hacer la campaña para alcaldes y diputados, a sabiendas que la ley le prohíbe, no puede hacerlo, pero como al final, pues, el presidente puede violar la Constitución, puede violar la ley, nadie le dice nada. Hemos visto instituciones totalmente pasivas de aplicar o de hacer que se cumpla la ley. ¿Por qué nadie le dice nada? Bueno, la Asamblea ha hecho el llamado de atención, pero nosotros no somos la autoridad para aplicar la ley. Hay una Fiscalía General de la República y un fiscal electoral que de hecho ha estado prácticamente invisibilizado. Hemos visto a un presidente utilizando el aparato del Estado, llámese Policía Nacional Civil, llámese Ejército Nacional, haciendo repartición de víveres en nombre del partido oficial. Eso es totalmente fuera de lugar. Mira, yo nunca vi esos abusos de autoridad ni en los 4 gobiernos de Arena ni en los 2 gobiernos del FMLN. Que yo sepa, yo nunca los vi. Se alejaban totalmente de la campaña y quienes hacían campaña electoral a nivel de las municipalidades y de la Asamblea Legislativa eran los que iban a una elección en el pasado. Pero por primera vez un presidente está haciéndole la campaña a los diputados y les prohíbe a los candidatos y candidatas a diputados del partido oficial que puedan hablar en público. No sé cuántos has tenido tú acá. Hemos tenido una amplia participación de estos actores, bueno, de todos. Pero también hay que decir lo siguiente, y todos lo conocemos. Hay llamados de atención a los medios que obviamente venden pautas publicitarias. Pues es un giro comercial. No, por eso, pero les prohíben que hay ciertos medios que les han prohibido de que traten de no evitar que el diputado o la oposición venga y exprese abiertamente. Me veo un poco en la obligación de aclarar de que no somos nosotros. No, yo no estoy diciendo, estoy hablando en términos generales. ¿no? Estoy hablando en términos generales. Entonces, y peor todavía si nosotros revisamos una campaña multimillonaria, jamás vista, a donde 10 spots de televisión, uno de la oposición y allá uno de 30 segundos, los otros de 1 minuto. La pregunta es, ¿de dónde ha salido esa plata? ¿Quiénes son los donantes? O por lo menos, ¿quiénes se han multado del gobierno para poder aportar? Porque tiene que ser una buena aportación. Allí no hay aportes de privados. ¿De dónde? Lo que hemos conocido es que la misma pauta de los spots del gobierno, de los programas de educación, de salud, le han dicho al medio, mira, esa pauta tenés que dársela al partido. Eso es corrupción. Cambiaron desde cualquier punto de vista. Y uno lo debe entender, vea, porque los medios están temerosos de perder el único ingreso de esa pauta publicitaria.
primero Pero es que asfixiaron hay a los mucha partidos generalidad decir políticos, los medios de comunicación. asfixiaron a los partidos políticos a no accesar a deuda política que pudieron haber comprado espacios publicitarios con esa deuda política, pero no se hizo porque simple y sencillamente se les negó el adelanto o anticipo de la deuda política. Entonces, mira, esta ha sido una campaña totalmente, digamos, atípica, pero totalmente una campaña apegada a la ilegalidad, a donde la ilegalidad fue prácticamente la que predominó, a donde la violación a la Constitución y a la ley predominó por encima de todo. Y la pregunta es, ¿cuánto le cuesta a cada salvadoreño cada spot de televisión de Nuevas Ideas y de radio? Si eso lo va a pagar el pueblo salvadoreño, como el paquete de víveres, y te digo, ni eso pudieron hacer porque el tal paquete de víveres es una comida con desprecio a los salvadoreños, que la gente no está consumiendo esa comida. La fueron a comprar y esos son los frijoles obviamente más duros que en su vida hayan probado los salvadoreños. Es la leche que jamás pudo haber sido leche, porque no es leche, termina siendo atol. ¿Verdad? Los tales atoles de guayaba y de maracuyá, la gente al procesarlos y cocinarlos termina botándolos porque no los consume. Son horribles. Los tales coditos o fideos terminan sancochados y tirados porque la gente dice eso no sirve. Entonces uno dice, no pudieron haber comprado los productos en este país. ¿Acaso aquí no hay producción de frijol de seda? No hay importadores de arroz de calidad, de leche de calidad. ¿Por qué tuvieron que irse las divisas de los salvadoreños a México? ¿Cuál fue el motivo? Primera instancia a la que llegamos. Y entonces, con mira, y termino con esto, Ernesto. Vamos a nosotros, en el caso y te lo digo, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Condenamos enérgicamente la utilización de la Fuerza Armada y la Policía para usos partidarios. Eso entendíamos que era cuestión del pasado, de los 80 para atrás, y que eso no iba a suceder en el presente, pero condenamos. Y es más, quiero decirte, no aceptamos que un jefe de destacamento militar se deje manipular y venga y ponga la tropa al servicio de un partido político, porque saben que están manchando la imagen de la Fuerza Armada. ¿Eso está pasando ahorita? Claro. ¿Por qué crees que hay al nivel de los mandos de los coroneles hacia abajo están molestos? Si hay un cisma al interior de la Fuerza Armada, porque esos que van a ser coroneles y generales en el futuro les están manchando su futuro. Don Mario me ha pedido la palabra, abro el debate ya cuando regresemos, voy a hacer la pausa para que tengamos desde luego, digamos, el debate, el análisis puntual de los elementos que cada uno de ustedes ha logrado esbozar. Quiero sobre ese mismo trayecto colocar otro elemento importante que creo que se soslayó un poco cuando hice la pregunta. Bueno, si tenemos a un nuevo partido, que si bien es cierto, representa ser un nuevo actor en este proceso, ¿de qué forma ustedes interpretan el hecho de que en las encuestas electorales que sacan las universidades están apareciendo como los favoritos de la población? Y si a eso le agregamos otro componente de preferencia que da la población y críticas a la gestión que se ha hecho en la Asamblea Legislativa, ¿cómo ustedes piensan remontar este otro elemento? Vamos a hacer vamos a hablar de eso cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros en esta edición última de su programa Los Protagonistas, Tu Voto 2021. Gracias nuevamente por estar con nosotros esta noche al filo del cierre de la campaña electoral, que desde luego dará el silencio de las actividades proselitistas que los 10 partidos en contienda han desarrollado a lo largo de estos últimos meses. El doctor René Portillo Cuadra con nosotros, Gustavo Acosta también, nos acompaña Mario Tenorio y por supuesto Mario Ponce.
en un análisis circunstancial de los hechos que marcan, desde luego, el pulso de la actividad electoral a pocos días, a pocas horas de llevarse a cabo el escrutinio el próximo domingo. Don Mario, me había pedido un poco la palabra en términos de analizar los puntos o contrapuntos que se han generado a lo largo de las primeras intervenciones, y yo planteaba también sobre la mesa este elemento que de alguna manera vale la pena mencionar, que tiene que ver precisamente con el ejercicio de consulta que algunas universidades han hecho a la población, donde se le da una buena calificación al Partido Nuevo, que es Partido Nuevas Ideas, y por supuesto una calificación del trabajo legislativo que de alguna manera no es bien ponderado, ¿no? Veamos un poquito en ese contexto esta situación. No, definitivamente hay situaciones que deben de analizarse con mucho detenimiento. La verdad es de que no nos podemos abstraer de esa realidad, Ernesto. No obstante que mis compañeros con los que comparto esta entrevista en esta noche no puedan estar de acuerdo. Es una situación que ahí está, que la tenemos enfrente, y estos resultados se vienen viendo desde hace 2 años. Inmediatamente el presidente Bukele gana las elecciones, se comienza a hacer una medición y se comienzan a desarrollar encuestas por universidades, por organizaciones que representan a la sociedad civil, por casas encuestadoras, tanto nacionales como extranjeras, y el denominador común es ese. Y yo no puedo abstraerme de una realidad. Yo no puedo dejar de manifestar esa situación con mucha claridad de que en estas elecciones que se van a desarrollar el próximo domingo hay una gran probabilidad, por no decir una certeza, de que Nuevas Ideas va a resultar con una mayoría de diputados. No sabemos cuántos, Ernesto, porque eso ya es un poco más complicado de cuantificarlo, pero sí comparto la opinión en este caso de mi colega Gustavito Acosta. Hace alrededor de mes y medio, nuestro buen amigo Julio Valdivieso nos invita a una entrevista en su programa, y junto con el general Vargas, con quien compartí, yo le decía a Julio, aquí hay una situación que ha sido pues prácticamente muy relevante en el desarrollo de la campaña. Y Gustavo lo acaba de decir, la campaña política ha girado en torno al presidente Bukele. Y el mismo Gustavo se dio la respuesta, él no es candidato. Pero la campaña política... Pero es ilegal lo que hizo el presidente. Ha girado en torno a la actuación del presidente. Sí, pero con una ilegalidad, unos Mario. criticándola, otros pues prácticamente encomiándola. Es decir, no nos hemos podido separar de la figura del presidente Bukele para poder desarrollar nuestra campaña. Yo esta campaña, de verdad, en esta campaña he escuchado pocas propuestas. Yo en realidad no he escuchado muchas propuestas. ¿De quiénes? De todos los institutos políticos. De todos los institutos políticos. Se han escuchado pocas propuestas porque algunos partidos han concentrado su campaña en torno a la figura del presidente. Otros partidos han concentrado su campaña en la crítica hacia la actuación del presidente. Es decir, Nayib Bukele, en su condición de presidente, ha marcado la pauta en las posiciones de los partidos políticos que están compitiendo en esta campaña. Pero yo quiero reaccionar a eso porque... Vamos a eso y después vamos. Primero, es cierto, pero ha sido violando la ley. Él el 1 de junio levantó la mano y dijo que juraba ser presidente de la República, cumplir y hacer cumplir la ley. Él ha incumplido la ley y sus ministros también. Y estoy de acuerdo con usted con que no hay propuestas, porque él se ha convertido en el candidato porque sus candidatos son impresentables. Porque decía Ernesto que se presentan como nuevos. De nuevo no tienen nada. Son un recicle del bagazo de arena y de gente que se fue del frente. Eso es Nuevas Ideas. Y las ideas son tan nuevas que no las han estrenado. Porque lo que andan haciendo es peor de lo que se hacía antes.
Es peor. Pero la crítica al y gobierno, con las como encuestas, dice don Mario, la crítica al gobierno le ha ido tan bien o mal. eso es lo que te quería plantear, porque tú preguntaste por el tema de las encuestas. Sí, pero es que las encuestas lo que están planteando, y no solo las encuestas, los resultados electorales, nos han dicho que los salvadoreños están cansados de la vieja forma de hacer política. Y el presidente, ¿reconoce eso tú por como supuesto partido? que lo reconozco. Y porque decía Mario que no hay propuestas. Yo he hecho 2 propuestas concretas. Primero, que no prescriban los delitos de corrupción. Y lo firmamos. Porque la corrupción lacera el sistema de partidos políticos. Yo he hecho la propuesta también que los diputados no nos reelijamos más de una vez. ¿Por qué no se propuso eso en las administraciones? Porque yo no era de dos candidato. Y gobiernos por eso lo estoy anteriores? haciendo ahorita que soy candidato. Porque creo que la gente está harta de políticos que tienen 5 o 6 periodos de estar en la Asamblea Legislativa. Y por eso estoy proponiendo que sea un periodo de reelección nada más. ¿Está de Porque acuerdo, con eso vamos al frente de lo que la gente quiere saber. Recogiendo insumos para la discusión, ¿está Sí. de acuerdo con ese planteamiento del candidato? Sí, pero hay que acotar una cosa. Cuando el diputado Mario Tenorio dice el presidente de la República ha marcado la pauta en esta campaña, yo diría el presidente ha pagado la pauta en millones de dólares en radio, televisión, y a la gente la atosigan. A tal punto ha llegado este tema que usted, estimado televidente, no ve anuncios de prevención del COVID. Usted no ve anuncios de prevención del tráfico o de respeto vial. Usted no ve anuncios que tengan que ver con la orientación de la gente para ir a los hospitales, para abordar las unidades de transporte colectivo y respetar las medidas sanitarias. No, todo eso el gobierno lo ha utilizado para desprestigiar a la clase política, para desprestigiar a los opositores y para desprestigiar a las instituciones. Tampoco ha hecho el presidente ninguna propuesta. Bastaría hacernos una pregunta. ¿Tú has escuchado alguna propuesta de Nayib Bukele? ¿Tú has escuchado alguna propuesta del partido Nuevas Ideas o de sus candidatos? Ninguna. Porque al presidente le es rentable fomentar el odio y la contradicción para confundir al elector. Por eso es que el presidente te dice que él quiere tener más poder y más diputados, y se gasta millones de dólares que deberían de ir en la compra de medicinas. Y te voy a poner un caso. Aquí tengo la nota periodística del 21 de enero, donde aparece que los enfermos que padecen de cáncer y los pacientes hemofílicos no tienen medicamentos. Para ellos no hay medicinas, pero hay millones de dólares en campaña desprestigiando a los diputados y a la oposición. Para eso sí hay dinero. Entonces, cuando tú tenés una campaña millonaria, por cierto, regalando computadoras a 3 o 4 días antes de las elecciones, ¿sabés vos que te gusta el Google y los buscadores? Mirá, Hugo Chávez y Maduro hacían exactamente lo mismo como dictadores de Venezuela días antes de las elecciones. Entonces, cuando tú ves, ciudadano, que los mensajes de televisión te dicen que desprestigian al opositor, pero no hay medidas sanitarias, no hay anuncios de responsabilidad vial, eso es la forma de cómo gobierna un partido y una persona que no le interesa tu bienestar ni ninguna propuesta. Únicamente le interesa tener más poder, como todo dictador en el mundo. Mario, regreso contigo, te doy la palabra para darte tiempo de hacer tu valoración con relación a esto. Y siendo presidente del Congreso actual, ¿qué acciones legislativas entonces podría considerar yo que se han invisibilizado y que la población no las ve para que de alguna manera pueda dar esa buena calificación a la hora de ser, digamos, consultada sobre el trabajo legislativo? Porque ese es un punto medular que estamos hablando. ¿Cómo de alguna manera la población percibe eso? ¿Por qué razón? Bueno, lo que escucho es la manipulación en términos de la parte mediática, pero también hay acciones. Y si hay acciones, ¿cuáles son? Las hablamos cuando regresemos, después de esta pausa comercial. Gracias por estar con nosotros.
Gracias nuevamente por estar con nosotros, Mario. Me había quedado por ceder la palabra y sobre todo partiendo de este elemento que surge anteriormente que tiene que ver con el trabajo legislativo y que de acuerdo a lo planteado por tus antecesores, como que no se ve reflejado en la población misma, por la cual no da una buena calificación para el órgano de Estado. Bueno, mira, en primer lugar, lo que sucede en el país es que una mentira repetida 100 veces se vuelve una verdad absoluta. Y el gobierno, en este caso el Ejecutivo, tiene todo el aparataje, tiene un presupuesto que sobrepasa, que creo, la cantidad del presupuesto que tiene asignado a la Asamblea Legislativa para publicidad, y por lo tanto utiliza ese mecanismo de los recursos del Estado para estar desgastando al otro órgano. Una ventaja que no tiene el órgano legislativo. Nosotros no tenemos presupuesto, ni un tan solo dólar partido por mitad para poder pagar espacios publicitarios. Esta popularidad tenemos nada del más, gobierno fue un esfuerzo que hicimos nosotros. ¿Es producto de una población mentalizada es o que, manipulada? Entonces, es que mira, en parte sí, en parte no. Pero lo que te he dicho es cierto. Okay. Hay cosas que obviamente se le achacan al diputado. Pareciera como que el diputado es el que ejecuta. El diputado tiene la facultad de legislar como, obviamente que ese es el mandato que le da la población en las urnas. ¿Vea? Todo lo que está desarrollado en el 131 de la Constitución, ahí está la facultad del diputado. Al diputado no lo ves construyendo una obra, no lo ves inaugurando una obra, lo ves siempre y cuando lo invite el alcalde que obviamente construyó el tramo de pavimentada o el pasaje ¿pero qué acciones de concretado? Entonces, lo que sucede es... legislativa para decir de que sí ha hecho cosas buenas y que la población... Te comento solo para complementar al presidente Ponce. Mira, durante la pandemia, El Salvador fue en América Latina el país que más produjo leyes para poder administrar la pandemia. Esto lo puedes consultar en cualquier buscador. Primer dato que demuestra que la Asamblea Legislativa no solo acompañó al presidente de la República en lo que pidió, sino que además se trabajó durante días que no eran días laborales normales. Segundo dato, ¿sabes cuántos vetos ha hecho el presidente de la República en año y medio? 52 leyes ha vetado el presidente de la República. Yo quiero aportar algo. Y mira, yo no terminé la idea. Imagínate que se dijo que la Asamblea Legislativa no le había dado un centavo. Partido por la mitad. Y que lo estábamos asfixiando. Y te voy a hacer números. Y después dijeron que eran 7.000 millones lo que habían recibido. De certificados, esta es deuda, de CETES, el equivalente a 650 millones de dólares. Sumarle los ingresos por emitir letras del Tesoro, equivalente a 1.476 millones de dólares, 2020. Y a eso le sumás los desembolsos de préstamos por el equivalente de 1.425 millones de dólares, más los ingresos corrientes netos, producto del IVA, la renta que se paga en este país, equivalente a 5.763 millones de dólares. Hacer la suma, prácticamente este gobierno ha tenido casi 2 presupuestos de un año. En 10 meses. Presupuestos que nunca los tuvo en ningún gobierno de Arena, ningún gobierno del FMLN, ninguno de los dos tuvo ese montón de plata. Casi 9.000 millones de dólares, creo que llega a 8.946 millones la suma de todo esto. Pero allá se le dijo a los diputados de forma reiterada que la Asamblea no le había dado ni un centavo partido por mitad. ¿A dónde está ese dinero? Hoy resulta que el comité veedor está diciendo, miren, de 950 millones de dólares que venían de la parte de los préstamos, hay 650 millones de dólares que no tienen. Hay 1.000 millones que no se sabe cuál es el destino ni quién los tiene. 650 no dicen en qué lo han invertido. Entonces caímos en la misma. La población vino y dijo, bueno, los gobiernos de Arena se señaló que hubo corrupción. En los gobiernos del FMLN se manifestó que hubo corrupción. Entonces no salimos de nada, dice la población. Porque ¿a dónde están esos 650 millones de dólares? Que es dinero de los salvadoreños. Tenemos a un presidente exiliado en Nicaragua. Varias cosas.
tenemos a varios funcionarios de la administración del FMLN procesados, de Arena no se diga. De Gana está preso el presidente Saca, Bueno. el fundador de Gana. Pero lo que yo quiero plantear en este tema es que no hay corrupto bueno. O sea, no es tu corrupto o el mío. O sea, el que es corrupto es corrupto. Correcto. Y es si se le dinero del comprueba, pueblo. debe de pagar, sea quien sea. Por eso es que hemos propuesto nosotros que el delito de corrupción no prescriba, para que no se den casos como en gestiones de Arena, que pasaron los 10 años y por eso no se investigaron. Aquí O Ernesto, cuestiones como realmente, Walter Arajo. Walter aquí Arajo estuvo a Ernesto, punto, solo termino, Walter Arajo estuvo a punto de ser diputado, después de que se llevó 1.4 millones de dólares de viajes que no pudo justificar que realmente los había hecho. Pero como pasaron los 10 años, Walter Arajo estuvo así a un pelito de ser diputado de la Ernesto, República. Entonces, aquí muy rápido, es decir, me parece que se está haciendo un ejercicio en este momento en el que me parece que la memoria es un poco corta. Yo siempre lo manifiesto. Hay una cosa que a mí me encanta decirla. Si los gobiernos de Arena, Ernesto, y los gobiernos del FMLN no pasaron por el país hace 100 años, si a la vuelta de la esquina han estado gobernándonos. Yo me recuerdo perfectamente, volviendo al tema de la publicidad, que extracámaras lo manejábamos por las experiencias que hemos tenido con el doctor Portillo Cuadra, que es presidente de la Comisión de Reformas Electorales. Hemos podido visitar algunos países donde la pauta en los medios de comunicación está regulada y está legislada de una manera eficiente, y México es un país sin precedentes de esa naturaleza. Pero regresemos Pero al punto. volvamos al punto. Si yo me recuerdo perfectamente cuando se daban esas campañas, cuando Arena estaba en el gobierno, las campañas avasalladoras de Arena en contra, en este caso, de la gente del FMLN. Cambian los papeles y las campañas multimillonarias del FMLN, campañas de publicidad avasalladoras en época de elecciones en contra de Arena. Es decir, Ernesto, definitivamente esta situación se ha venido dando en los últimos años. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no tenemos una legislación que regule este tipo de situaciones. Y ahora lo estamos viviendo. Y ahora lo estamos viviendo. Ha criticado Ahora, mucho el tema de la propaganda y don Mario le dice que Arena ha sido el que más ha gastado en propaganda. Solo quiero precisar en el tema de propaganda lo siguiente. A ver, seamos sinceros. De los 84 diputados que estamos en la legislatura actual, porque la propaganda del presidente dice los diputados corruptos, no votes, dice, por los diputados corruptos. Bueno, ¿quién de los 84 diputados ha cometido actos de corrupción o malversación? El presidente Ponce es un hombre honrado. El licenciado Mario Tenorio es un hombre honrado, trabajador. El Pichi, como cariñosamente le llamamos, Gustavo Acosta, es un joven trabajador. Solo hay un diputado que está vinculado con actos de corrupción, que es mayordomo del presidente, porque ya no es de Arena. Ese diputado su empresa vendió mascarillas al gobierno, siendo el miembro de la junta directiva de esa sociedad, no podía licitar porque él es diputado. Pero ese es mayordomo del presidente, amigo de él. Ahora anda en la campaña con Nuevas Ideas pidiendo el voto para ellos. Pero ninguno de los 83 diputados actuales está señalado por actos de corrupción. Ahora, cuando él dice los diputados corruptos, ¿y por qué no va a la fiscalía y los denuncia? Pues, cuando usted dice de que hay quienes agarraron el maletín negro, tenga valor y vaya a la fiscalía y presente las pruebas. Entonces, a conclusión, pero no sea irresponsable argumentando que los diputados son corruptos. Si los que están señalados de actos de corrupción porque no han manejado el dinero es el ministro de Salud, es el ministro de Agricultura, es la ministra de Turismo, es la ministra de Economía y otros más que están señalados con actos de corrupción con expediente abierto en la Fiscalía.
Pero no le venga a decir al pueblo, a confundirlo, que nosotros somos corruptos, cuando los corruptos están a la par suya en el gabinete. Entonces, significa, manera de ¿Sí o conclusión, no? recogiendo los elementos que cada uno de ustedes esboza, entonces el problema de la mala imagen de los partidos políticos y de la imagen es producto de la publicidad. No hablemos de la publicidad. Cambiémosle el nombre, de la campaña de desprestigio pagada con fondos públicos, que es diferente. Pero publicidad es un concepto diferente. Como representantes del partido, memoria corta. Pero te voy a poner un ejemplo, con esto termino. Lo mismo en el pasado. A eso quería llegar. Solo termino con lo siguiente. Es que no es igual. Las campañas avasalladoras a las que se refería Mario Tenorio jamás hicieron una campaña millonaria diciendo que los diputados eran corruptos. Jamás. No, yo entiendo. ¿Sí o no? Yo entiendo que el diputado... Usted está equivocado, miren, con el tema de memoria corta. Es que definitivamente aquí hay que reconocer una situación. Y a mí me sorprende la habilidad del doctor Portillo Cuadra, porque estábamos hablando del porcentaje de la campaña publicitaria y él pues definitivamente expresó otras situaciones que no es que no vengan al caso. Yo lo comprendo al final. Ese tipo de situaciones que se están dando. Pero no, la verdad es de que hoy en la mañana yo lo manifestaba. Aquí mucho decimos, nos encanta a los diputados decir, dejemos que las instituciones funcionen. O debe de haber un fortalecimiento institucional permitiendo que las instituciones funcionen. Miren, ahí está el Instituto de Acceso a la Información. Que se lo tomó el presidente. Independientemente de hay esa un proceso. circunstancia. Independientemente de esa circunstancia, Gustavito, está el Instituto de Acceso a la Información. Se lo haya tomado o no el presidente. Usted como ciudadano tiene todo el derecho de acción. Usted como el ciudadano tiene todo el derecho de acción para poder llegar, y eso lo sabe el doctor Portillo Cuadra en su condición de jurista, para poder iniciar, ¿verdad? O poder solicitar una investigación. Por alusión, doctor Cuadra. Una investigación para efectos de que brinden información de dónde están saliendo esos recursos. Estoy de acuerdo con Marito, totalmente de acuerdo. El problema es que las instituciones también han sido deslegitimadas por el presidente. Y te voy a poner dos ejemplos claros. El primero, lanza un spot pagado con fondos públicos diciendo que en el Tribunal Supremo Electoral se va a hacer fraude. Decime vos, en tu sano juicio, ¿qué presidente de la República dice eso en un país? Con fondos públicos paga una campaña millonaria para poder decir de que los diputados hay que cambiarlos porque son corruptos, pero no le demuestra a ninguno que es corrupto. Pura campaña de odio contra los opositores. Okay. Don Mario, ¿hay confianza en el Tribunal Supremo Electoral? También, Mario, aquí hay dos Mario, ¿verdad? Don Mario Tenorio y don Mario Ponce. Les dejo esa palabra para cuando regresemos y ampliamos sobre esa base de lo que ha colocado esta noche el doctor René Portillo Cuadra. Pausa y regresamos con más. Bueno, gracias por estar con nosotros. Hemos estado de manera muy cronológica haciendo una evaluación y también el contexto de cómo se ha desarrollado esta campaña electoral. Sin duda alguna hay aristas que han salido a relucir, como es el tema de la evaluación misma que tiene el tema de esta campaña electoral desde el punto de vista del término de equidad, en términos de comparación de lo que se ha tenido en años anteriores. Confianza en el Tribunal Supremo Electoral, don Mario, ¿la tienen los dos Marios? Vamos a ver. Bueno, de hecho quiero decirte de que hasta este momento, de todas las elecciones que yo he podido, digamos, en mi corta vida de político, ninguna ha habido un cuestionamiento a las decisiones y a los resultados del Tribunal Supremo Electoral. Yo vengo de ver a un Consejo Central de Elecciones y no hubo cuestionamiento alguno. Se convirtió en Tribunal Supremo Electoral y no hubo cuestionamiento alguno. Muestra de ello de que este presidente salió electo
bajo las mismas reglas establecidas que no se han cambiado, y nadie le quitó un voto y nadie cambió el resultado. Por lo tanto, creo que es irresponsable venir y desnaturalizar o estar de alguna manera queriendo dañar la imagen de los máximos jueces en materia de justicia electoral. Venir y atacarlos o decir, porque obviamente no piensan igual, y utilizar la imagen de los magistrados en televisión, perdona, eso lo cual es ilegal. Es inaudito, es ilegal. Entonces se ha venido hablando de fraude, cuando el fraude lo ha cometido el mismo partido gobierno oficial, utilizando los paquetes o víveres o canasta solidaria para promover a sus candidatos a diputados y candidatos a alcaldes, utilizando el presupuesto de la nación para todos esos spots de televisión que todos son pagados con los impuestos de los salvadoreños, sin duda, utilizando los recursos de la institución armada y la institución policial para beneficio del partido político en el gobierno. Eso es el fraude adelantado. Pues el fraude lo está haciendo quien está utilizando el aparato del Estado para beneficiarse por sí y para su partido político. Por ejemplo, mira, hay cosas, y aquí le hago el llamado a la Organización de Estados Americanos que tome nota. Y le hemos pedido que nos acompañen antes, durante y después. Están información que sale al interior de la policía. Ya están llamando a ciertos elementos de la policía para sitiarse y ponerlos como francotiradores y tomarse el edificio donde va a estar el hotel. Ojalá no lo vayan a hacer. ¿Es especulativo? No, señor. Esto viene del interior de la policía y preocupados están muchos de esa situación. Si sucede, no es que van a decir, mira, sucedió. Pues que no suceda. Bueno, lo estoy diciendo, Ernesto, para que no suceda, porque no se puede intimidar a las autoridades responsables del conteo de votos, a los jueces en materia electoral, cada quien para es hacer responsable, eso. Fíjate que se está, responsable de sus van a hacer, van a hacer con actos, van a hacer con actos de violencia y le han dicho a la policía que no se meta. Van a hacer piquetes en Oriente y van a hacer piquetes en Occidente. Al contrario, que no se meta la policía. Ese tipo de situaciones viene a generar ese tipo de especulaciones, viene a generar una preocupación grande en el elector. Entonces, porque son especulaciones bastante irresponsables. Porque son especulaciones que esto no bastante se dé. irresponsables. No es irresponsable. Yo no espero que se dé. Espero que no se dé. Y que no pongamos al país en una situación, porque si ponen en riesgo a un ciudadano, sea de cualquier partido político, por cualquier conato de violencia, bajo el supuesto del fraude. Ahora, yo alguien va a tener la responsabilidad. Ernesto, yo con la pregunta concreta que hacía sobre la confianza. No, pero regresemos un poco a esa denuncia que me parece. Ya lo manifesté, me parecen irresponsables las declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa. No es irresponsable. Porque genera temor en la población. Esto, en lugar de fortalecer el proceso electoral del día domingo, definitivamente lo viene a opacar y va a generar preocupación. Lo está diciendo el presidente de la Asamblea Legislativa. Lo está diciendo el candidato a diputado. No lo está diciendo el presidente de la Asamblea Legislativa. Y por lo tanto, solo una precisión. El periodista Beltrán Luna hizo una serie de reportajes y comunicó a través de tweet, esto fue hace 4 o 5 días, que como periodista él informaba que tenía conocimiento de que en algunos cuarteles se les estaba dando la orden a los mandos en los cuarteles de que votaran por un partido político que es el partido del gobierno. Esto lo informó un periodista. Posteriormente aparece una nota del Faro, que también es un medio muy respetable, en donde recogen esa información de que se está manipulando la voluntad de efectivos militares para ir a votar por un partido político. Esto es preocupante más allá del tema de que los políticos lo digamos o lo afirmemos. Es un tema que merece investigación y yo hago el llamado
a quienes integran la misión especial de la OEA para que puedan investigar si este tipo de hechos se está dando, porque sería preocupante. Bueno, hay dos denuncias. Lo que acaba de decir el doctor Portillo Cuadra es un autorretrato del PCN en aquellos tiempos, pero no, definitivamente yo no creo que pero eso fue lo que dijeron periodistas. Yo quiero referirme a lo de fraude. Vea como gato panza arriba y trata de alguna manera de no darle la importancia a este tipo de acontecimientos. En tu condición de presidente de la Asamblea, señor. Deberías de ser más responsable con tus declaraciones. De diputado, está generando temor entre la población para que la población no salga a votar. ¿Por qué lo estoy haciendo? Y eso es peligroso. Porque yo espero que eso no se dé. Diferente es que yo me quede callado y esos acontecimientos se den y vaya a sufrir un atentado cualquier ciudadano que obviamente está en el proceso de la vigilancia del proceso electoral, sea de Arena, sea del Frente, sea de cualquier partido político. Pero hablar de francotiradores que se van a tomar el hotel, esa información ha salido. Eso es inaceptable. Cualquier ángulo que se ve es inaceptable. Esa información ha salido y el objetivo es, que les han dicho, hay que cuidar los votos del presidente Nayib Bukele. Perdóname. Es un hotel donde nadie estoy se bien va, claro que la desesperación es grande, pero no, la desesperación es grande, pero no pensaba que llegara hasta esos extremos. No, yo entiendo definitivamente, ¿verdad? No hacerlo, y lo vuelvo a repetir, quedarte callado, y lo vuelvo a repetir, de alguna manera, lo vuelvo a repetir. Diciendo, es más preocupante porque viene no de un ciudadano común y corriente, no de un correligionario común y corriente, sino que viene el presidente de la Asamblea Legislativa que esté aseverando ese tipo de situaciones delicadas que van a generar temor en la población para poder salir a votar. Para mí, que esa situación ya es prácticamente parte de un plan orquestado. Gustavo, te doy la palabra cuando regresemos. Me dice que nos vamos a la pausa ya, que rápido. Si no rápido. Te doy la palabra. Vamos a ver, Gustavo. No, sí, nos vamos a la pausa. ¿No? Vamos a corte, vaya, regresamos y todo te doy la palabra. No, porque se han puesto temas bastante, en este último vamos a hablar de las propuestas, ¿verdad? Claro, falta todavía. Falta, todavía discutiendo ese tema. Nos va hasta las 10 de la noche. Vamos a la pausa y regresamos. No, es que no veo que vamos a abordar las propuestas. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A raíz de lo que se ha mencionado últimamente, esperamos que estos comicios realmente se desarrollen bajo un clima de pacificación y, como lo hemos dicho siempre, bajo ese espíritu cívico que como salvadoreños tenemos derecho a elegir a nuestros diputados, a nuestros alcaldes y a nuestros parlamentarios centroamericanos. Es una situación que sin duda alguna me llama muchísimo la atención, aun y cuando se pone como una especie de advertencia y de prevenir este tipo de situaciones, como lo decía Mario. Te había acabado de darte la palabra. Sí, y es en relación a este anuncio del oficialismo y del presidente de la República como principal vocero de decir que va a haber fraude. Esto es un truco viejo, de gritar fraude. Es como el ladrón que va corriendo con la cadena en la mano y va gritando, agarren al ladrón. ¿No confía en el tribunal? Y dice el presidente de la República que no confía en los 5 magistrados. Pero la magistrada presidente fue propuesta por el partido al que está afiliado el presidente. Y eso, pues hay que ver qué es lo que responden en relación a eso, porque según nuestra legislación, pues es el partido con el que se gana la presidencia de la República el que presenta la terna. Y el presidente dijo que no confía en ninguno de los 5. Pero definitivamente a la presidenta del tribunal, Gustavito, que te quede claro, no la puso Nayib Bukele, la propusimos nosotros. Y él no confía en ella. Pues yo no lo sé si lo confía o no. Y él está afiliado ahí. Yo no sé si confía o no, ¿verdad? Él dijo que no confía en ninguno de los 5. Pero yo como lo vuelvo y repito, la propuesta, tal como la Constitución se establece, que se elegirán los magistrados a propuesta de los partidos políticos, fue propuesta de Gana, no fue propuesta del señor presidente. Y termino rápido la idea por el debate que se dio anteriormente. Lo que pasa es de que los antecedentes son antecedentes de sangre. O sea, fue un afiliado de Nuevas Ideas el que asesinó a 2 miembros del FMLN por odio político. Fue el presidente de la República el que puso francotiradores con el ejército y fuerzas especiales el 9 de febrero para tomarse el Parlamento. Fueron militantes de Nuevas Ideas los que secuestraron a los magistrados
cuando no les querían inscribir ilegalmente unas planillas. O sea, hay antecedentes para creer, ¿verdad?, de que hay un ambiente de odio político y de buscar e instaurar un pensamiento único que no deja de enrarecer el ambiente electoral. Uno va ahí al redondel Italia y encuentra tomado por los partidos del oficialismo, y yo pasé un día y había un grupo del partido Arena y estuvieron a punto de un conato de violencia. Ha habido violencia en Soyapango. O sea, es algo que está ahí instalado. O sea, no podemos soslayar que hay un mensaje de odio, ¿verdad?, hacia los que pensamos distintos, y que obviamente el llamar la atención a eso no es especular. Confieso que siempre que estoy con ustedes en los programas, el tiempo es nuestro peor enemigo. Estamos contra el tiempo. ¿Cuál es la propuesta emblemática que lleva René Portillo Cuadra? Doy 30 segundos para que me diga y por qué votar por usted. Bueno, la última vez que El Salvador vivió el episodio de que un solo partido político alrededor del presidente se tomara los 3 órganos del Estado y todas las instituciones, se nacionalizaron todos los bienes públicos, hubo corrupción, se intervino la propiedad privada y hasta regresaron un cheque que le llamaron el cheque de la vergüenza por los actos de corrupción que se habían cometido. Ya vivimos ese episodio en los 80, salvadoreño, no volvamos a vivir esa situación. Las propuestas que nosotros planteamos básicamente es el tema de la institucionalidad democrática. Necesitamos combatir la corrupción frontalmente. 900 millones de dólares han sido detectados en los últimos 6 años por donde se ha escapado la corrupción y el dinero público. Nosotros proponemos la creación de una ley de probidad que sustituya la ley de enriquecimiento ilícito, que ya casi tiene 40 años de vigencia. Igualmente proponemos reactivar la agricultura a través de una ley del seguro contra situaciones adversas. Nuestros agricultores, cuando pierden su cosecha, prácticamente lo pierden todo. Voy por cuestiones de tiempo. Don Mario Tenorio, ¿por qué votar por usted y cuál es su oferta principal en esto? Bueno, principalmente por el trabajo que se está desarrollando en este momento, o que estoy desarrollando en este momento en la Asamblea Legislativa. Hay 2 situaciones que a mí me interesa mucho promover en la legislatura que viene. Primero, terminar de desarrollar, porque ya se está trabajando en eso, lamentablemente nos hemos detenido en la Comisión de Legislación precisamente en las reformas penales y procesales penales a efectos del combate a la elusión y a la evasión. Ese es un cáncer que corroe definitivamente las arcas del país. Y lo otro, dada la circunstancia, y que debe ser pronto, que debe ser inmediato, en una ley de incentivos fiscales post pandemia. Esas definitivamente son parte de las propuestas que me interesa mucho promover. Por Mario Ponce. Bueno, los temas prioritarios para esta legislatura que viene son los más importantes. El tema de la no prescripción de los delitos por corrupción. Ese es el cáncer que obviamente está empobreciendo a este país, y debemos de actuar pronto. Hay que impulsar esa reforma constitucional. Segundo, lamento que hasta ahorita la Comisión Ad Hoc no haya logrado dar un resultado en relación a las reformas al sistema de pensiones. Necesitamos salir al encuentro y resolver el tema del salario básico regulador, que es, así como está planteado, te permite a ti accesar a una pensión miserable que no alcanza a cubrir el costo básico de la vida diaria de cualquier jubilado, pero eso tiene que ir acompañado también del cambio de la fórmula del cálculo de la pensión, que sea sencilla, que cualquier persona con segundo grado la pueda calcular. Y tercero, la creación del fondo para el empleo joven. Esa debe ser una apuesta en la que las empresas que puedan acceder a ese fondo, por la cantidad de jóvenes empleados en esas empresas, puedan de alguna manera tener el beneficio. ¿Cómo?
a través de incentivos fiscales, un deducible del impuesto sobre la renta que pagan estas empresas. Ok, vamos a ver, Gustavo, 30 segundos porque se me fue el tiempo. Bueno, primero, yo estoy convencido de que la población rechaza el que los políticos que llegan a cargos de elección popular tengan privilegios por sobre la población. Y yo creo que debemos de trabajar por una política sin privilegios. Los privilegios en los cargos públicos deben de desaparecer en los 3 órganos del Estado, porque eso la gente lo rechaza y es una de las cosas principales que la población no acompaña de los partidos políticos. Yo creo que debemos de eliminar esas caravanas ministeriales, esos dobles cargos, los cargos ad honorem, esos gastos superfluos en la administración pública. Y también el segundo, rápidamente, los demás los pueden ver en mis redes sociales, es el tema de la no perpetuidad en los cargos de elección popular. Y por eso estoy impulsando que en la Asamblea Legislativa, y ya lo presenté, una reforma constitucional para que los diputados de la Asamblea Legislativa solo nos podamos reelegir una vez, para que la Asamblea Legislativa no sea un lugar que sea el lugar al que quiero llegar, sino que realmente sea un espacio para poderle servir a la población. Estoy inscrito en la casilla número 8 en el departamento de San Salvador por primera vez. Sería mi primera diputación. No soy de la vieja guardia porque usted ahí dijo, va Gustavito, usted dijo que estábamos aquí con la vieja guardia y no. Yo soy de los que queremos llegar a cambiar la política de este país. Por algo le dijeron Gustavito. Gustavo, gracias por habernos acompañado. No, el agradecido soy yo. René Portillo Cuadra también, muy agradecido. Muchas gracias. Mario Ponce también, don Mario Tenorio. Muchas gracias. Quiero Ernesto. agradecerles a ustedes, a sus partidos políticos, a los 10 partidos políticos que han estado en contienda, que nos ha permitido también nutrir todo este esfuerzo periodístico de opinión pública que hemos sometido a consideración de la población para que sea ella la que haga las mejores evaluaciones el día de las elecciones. Así es que muchísimas gracias, satisfechos y por supuesto siguiendo en esta maratónica actividad, todavía con actividades mañana para que usted nos acompañe a las 6:30 de la mañana en una edición ya normal, matinal de Diálogo con Ernesto López. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.